organizar un evento en esta circunstancia, ¿no? Porque al final Bueno, es complicado, pero bueno, con estamos complicaciones aquí. al principio, pero lo hemos conseguido. Perfectamente, además. Pues nada, te dejo que presentes a tus compañeros de mesa. Gracias. Pues ya arrancamos, es la última mesa del día. Ya veo que se están acercando, así que voy empezando a saludar y llamar a los compañeros que hoy me acompañan, la verdad que 4 estrellas del mundo del dato. Y empiezo por llamar a Raúl Moreno. Raúl Moreno es responsable del Gobierno del Dato y Calidad de la Liga. Por favor. Esto es Gracias. Para mí es emocionante estar aquí con vosotros, la verdad. Muy buenas. Llamo también a Javier Martínez, que es el director de reporting corporativo de Bankia. Gracias también por estar aquí con nosotros. Carlos Ollero, que es el director de Data y Analytics de Equifax. Muchas gracias. Y el que viene desde más lejos, que ha venido esta mañana, y Bernard García, el Head of Data and Analytics de Dorna. Muchísimas gracias. Pues estamos en la última parte de la jornada y tenemos aquí de todo, ¿no? Decíamos antes, podemos hablar de... Voy a quitar la mascarilla también, porque molesta un poco. Podemos hablar de fútbol, ¿no? De deportes varios. Pero bueno, nos vamos a centrar un poco en la parte del dato, ¿no? El dato es, digamos, el argumento principal del día de hoy. Por lo tanto, pues arrancamos con unas preguntas y os la lanzo a los 4 y bueno, pues empezamos por uno y ya vamos respondiendo todos, ¿no? En concreto, hemos hablado mucho del gobierno del dato, gobierno de la información. ¿Cuál es realmente el significado de gobierno del dato dentro de vuestras organizaciones? Y además, ¿qué significa en términos de valor? Pues si te parece, empiezo yo. Por supuesto. Un placer, lo primero, estar aquí con vosotros y después de todo este tiempo en el que estamos, pues hasta motiva salir del habitáculo, donde estamos casi todos con nuestras paredes y bueno, pues empezar a ver otro tipo de cosas, como compartir físicamente este tipo de cosas y también virtualmente con la gente que nos pueda estar escuchando. Centrándonos en lo que nos has comentado, bueno, en el caso de la Liga, ¿qué es lo que ponemos en valor? Lo que ponemos en valor, lo primero, desde la parte de gobierno, es que seamos o que nos consideren los equipos facilitadores. Tanto los equipos técnicos que manejan el dato para facilitarlo a negocio, como realmente el usuario final del mismo, ¿no? Entonces, eso para nosotros es básico. O sea, que nos vean como facilitadores. Luego, que nos vean como asesores. Es decir, cuando se encuentran con una circunstancia que no sea un tema que les pare. Sabéis que con el tema del gobierno, todo cumplimiento, oye, ¿qué pasa con este dato? Si estamos manejando una información un poco más sensible de lo habitual, un dato personal, pues que no seamos unos stoppers, sino alguien en el que puedan confiar y que tengan la suficiente transparencia para decirnos, oye, estamos haciendo esto de esta forma. ¿Vale? Esos son un poco los dos mensajes que al final tienen que retornar valor para ellos. Entonces, siendo facilitadores y dándoles ese tipo de asesoría para que puedan manejarlo, que sean capaces de comprender que con dato van a hacer o van a tomar mejores decisiones. Entonces, esos son un poco los 3 ejes. Y aprovecho también para contaros un poco un contexto de la Liga, pues es muy mediática, sabemos de qué va, es una competición que justo acaba de arrancar, pero que bueno, pues tiene una orientación no solamente de competición, sino también de entretenimiento. Entonces, el ámbito del dato ha cogido mucho protagonismo dentro de nuestra organización, pues desde hace aproximadamente 3 años. En el otoño del 17 se monta una línea estratégica que es exclusivamente de data, se llama Business Intelligence Analytics, y dentro de la misma hay un grupo de gente, primero pequeño y luego cada vez más grande, ahora somos 25 personas, donde tenemos diferentes roles. Hay ingenieros del dato que se dedican a, sobre todo, construir y macerar ese tipo de contenido. Tenemos científicos de datos que a lo mejor lo que preparan no es algo tan productivo, pero que sí que tiene que dar un valor en un momento determinado. Y, bueno, pues otro tipo de figuras, analistas de datos y arquitectos, para que, bueno, pues acompasar un poco la necesidad a la tecnología. Entonces,
Lo que es la función de gobierno del dato aparece en el 2018. Entonces, os comento que es algo estratégico porque piensa la propia dirección de la organización que, sobre todo, lo que tenemos que dar es valor a nuestros clubes, que son los que forman la competición, en la mejor manera posible. Y es comprendiendo todos los datos que tenemos y facilitándoles esos datos. Eso es un poco el mensaje que puedo trasladar. Igualmente, como decía mi compañero Raúl, muchas gracias por organizar el evento, que estoy con él. O sea, ya era necesario salir un poco, ¿no? y tener alguna relación más allá de con los círculos más allegados, ¿no? Pero bueno, a ver, nosotros, o sea, en Bankia, la función del CDO, del gobierno del dato, es sabido que el tema bancario nace anteriormente. Es una línea estratégica que viene muy forzada por el tema de la regulación, el PDA, etcétera. Entonces, bueno, es algo que ya viene bastante traído, ¿no? Durante este tiempo es cierto que hemos implantado todo lo que es la función del gobierno del dato, pasando por todos los data owners, etcétera, todos los domain owners y una serie de ámbitos que hemos necesitado cubrir, la trazabilidad, etcétera, pues para tener un poco gobernado el dato. Pero me gusta la pregunta de Nicola, o sea, porque hablaba un poco del valor, ¿no? Entonces nosotros, desde un tiempo, hemos ya acuñado otro término que no es el gobierno del dato, sino es el gobierno de los usos del dato. O sea, tener el dato gobernado es un must y yo creo que ya las organizaciones cada vez ya lo tienen más dominado, ya está en estándares. Si ves cualquier estudio que se haga, sale un gobierno bastante aceptable para lo que había hace unos años, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros, nuestra experiencia, lo que nos ha dado es que donde llegamos a tener el problema muchas veces es en la milla final, en cómo se usa. O sea, que un KPI en una base de datos muestre un dato está bien, pero luego cómo se use es lo que va a permitir que haya discrepancias o no discrepancias en las tomas de decisiones. Es lo que va a permitir que un modelo sea bueno o no sea bueno. Más allá de todo lo que, como decía, del gobierno del dato es un must, porque la calidad va intrínseca en el gobierno del dato. O sea, la calidad del dato es muy necesaria. Si un dato sin calidad no aporta valor, ¿vale? Entonces, si suponemos que todo eso, esas premisas las tenemos cubiertas, el siguiente estadio, que es el gobierno de los usos, es muy relevante y es por la línea por la que nos estamos moviendo. Aparte, esto, o sea, si queréis, luego seguiremos hablando, pero está muy relacionado con el tema del fomento del autoconsumo, con el tema de la distribución, de la información, etcétera. Está muy intrincado, ¿no? Entonces, yo creo que ese paso, ya de dejar de hablar de gobierno del dato a empezar a hablar de gobierno de los usos, esa es la línea estratégica en la que nos estamos moviendo, es una línea en la que estamos implantando y creemos que es el paso natural para generar el valor, ¿vale? Porque el valor se empieza a ver a partir de ahí, la satisfacción de los usuarios, la complicidad con ellos va muy ligada a que les resuelvas problemas en el uso de la información más que en la disponibilidad muchas veces de tener el dato. Entonces, bueno, nosotros estamos muy focalizados por esa línea. Pues me toca a mí. Sí. Gracias también y me uno al agradecimiento de mis compañeros. Y para nosotros, el gobierno del dato, y además yo he estado en muchas industrias, en muchas compañías, antes era consultor, y en Equifax el gobierno del dato quiere decir otra cosa. Yo llevo tanto la parte del dato como la parte de analytics, como la parte de plataformas. Nuestro activo principal no son clubes o jugadores, no son habitaciones de hotel, como veíamos antes en el Palladium. Nuestro activo principal son los datos. Entonces, nuestro foco es en cómo, y ya les sacamos partido, ya les sacamos valor. Nuestro foco es cómo sacamos más valor, cómo conseguimos mejores datos y cómo conseguimos datos que aporten más a la compañía. Al final nosotros somos como un departamento de sourcing. O sea, parte de mi equipo es el departamento de sourcing de esa materia prima que luego, con la otra parte de mi equipo, que es Analytics, generamos el valor y a través de las plataformas lo entregamos a nuestros clientes. Entonces, para nosotros un dato más que nunca es un activo porque es nuestro principal activo y nuestro negocio. Vale. Queda clarísimo el valor del dato, ¿no? En el caso de Equifax. Eso es. Bernat. Bueno, antes de nada, también a sumarme a los agradecimientos y felicitaciones
de mis compañeros a la organización, porque realmente pues, tiene mérito organizar algo en estos tiempos y además es muy acertado el formato, ¿no? También que los tertulianos al menos sí que estemos presentes aquí físicamente y los asistentes nos pueden seguir online sin ningún tipo de riesgo. Por lo que respecta a la pregunta, en Dorna Sports estamos en pleno proceso de transformación digital y el gobierno del dato, en este caso, es un eje más de dicho proceso de transformación. En nuestro caso, lo que estamos haciendo fundamentalmente ahora mismo es romper con los hilos de la información, con los hilos de datos. Quizás estamos un pelín más atrás que la mayoría de compañías, pero bueno, es una compañía grande, ya se sabe, las compañías grandes a veces les cuesta coger velocidad. Eso sí, una vez cogen velocidad ya no hay quien las pare, ¿no? O sea, no estoy diciendo que hasta ahora hubiera silos en lo que son el almacenaje de datos, sí que se está empezando a construir ya un data warehouse, pero ahora ya sí que evolucionamos más a la idea de data lake, ¿no? De ingestar ahí todos los datos de la compañía para poderlos cruzar y todo eso. Y lo que quería decir es que lo que sí que había era más bien silos en el uso de los datos, ¿vale? O sea, la persona a lo mejor que se encargaba de gestionar las campañas de captación de audiencia, pues quizás consultaba solo los datos que generaba él con la operativa de su día a día. Entonces, ahora lo que estamos haciendo al centralizar todos estos datos en un data lake es dar la oportunidad de democratizar el acceso a otros datos que no solamente sean los que tiene cada uno en su huerto, entre comillas, sino enriquecer dichos datos con otras fuentes de datos de la compañía que puedan ser útiles también para la toma de decisiones. O sea, en este caso, en el caso de Dorna, ahora mismo la respuesta sería que el gobierno del dato es una parte es un eje de la transformación digital. Pues muchísimas gracias, muy interesante la verdad, ¿eh? Me quedo con algo que han dicho antes también muy interesante que decía Javier sobre el hecho de que esto es de persona a persona, es decir, que esto tiene que ser consumible, esto tiene que ser usable, ¿no? Entonces el uso del dato pues es algo muy relevante. Y el hecho de que también sea democrático, es decir, que no solo los exploten los que lo tienen en su huerto y lo cultivan y lo almacenan y lo cuidan, sino que esos datos pues sean disponibles en toda la empresa, ¿no? Al final la organización puede ser analizada desde varios puntos de vista, creo que es interesante. De hecho, estamos hablando y seguimos hablando de esto, de las tendencias y modas del gobierno del dato, que una de las palabras que más sale, aparte de la democratización del dato, es el data literacy, ¿no? Ya entender ese dato, consumir ese dato y llevarlo a todos, ¿no? Entonces, la pregunta en este caso es, ¿tenéis alguna estrategia concreta para abordar esta alfabetización del dato dentro de las organizaciones? Claro. Y, no sé, si queréis, empezamos del mismo lado o como queráis más, ¿eh? Si quieres, empieza. Bueno, pues... Pongo orden. Venga, Raúl, por favor. Venga, pues continúo yo con esta pregunta. En cuanto a lo que es la alfabetización del dato, nosotros tenemos disparidad de contenidos, de temas y de usos de datos. Datos de competición. Ese es un dato que tenemos que cultivar más y lo estamos haciendo. Por ejemplo, el reto, que lo estáis viendo cuando veis un partido de televisión, pues hay 11 jugadores contra otros 11, hay un árbitro. Bueno, pues estamos monitorizando todo lo que es la información que está ocurriendo en el match. Cada segundo se recogen 23 posiciones en el campo de movimientos de cada jugador, del balón y del rival. Y todo eso se integra con los eventos, es decir, un jugador se la pasa a otro, ese jugador la lanza, o hay una falta o hay un fuera de juego. Entonces, toda esa información, en primer lugar, lo que queremos es ofrecerle a todos los clubes que tengan una disposición, la estamos haciendo vía lo que llamamos un sandbox, donde les estamos dejando ese contenido a ese máximo nivel de detalle para que ellos luego puedan hacer analíticas específicas de este tipo de contenido. A la vez que los equipos, con algunas de nuestras soluciones que tenemos, una que se llama Media Coach, es igual que lo veis vosotros en la tele y estáis viendo un mapa de calor con los kilómetros, la estadística que ha recorrido un jugador en el campo, pues que también tengan los entrenadores y sus analistas deportivos esa información para que puedan tomar decisiones en el campo. Eso es muy importante, pero no solamente en los equipos, vamos a decir, top.
este año acaban de ascender 4 equipos. Digo uno, por ejemplo, de los que acaba de subir a segunda división, a la Liga Smartbank, que puede ser, no sé, el Cartagena. Pues que conozcan también los clubes un poco más modestos de nuestra organización que tienen a su disposición este tipo de contenido, ¿vale? Es un contenido, yo creo, muy útil para lo que es el juego, la competición. Luego tenemos otro tipo de contenidos que también los estamos ofreciendo. Entonces, ¿cómo lo divulgamos? Lo divulgamos de muchas maneras. Una de ellas, evidentemente, es que las decisiones se puedan tomar con datos. Tenemos muchos cuadros de mando temáticos donde en la dirección, cuando hay comités, como todos sabéis, lo primero que se dan es información y que esa información realmente la puedan compartir. Cuanto más la puedan compartir y cuanto más cercanos estemos a esas iniciativas, mejor. Entonces, hemos creado algunas figuras. Tenemos la figura de un data driven, que es un compañero, que de alguna manera se responsabiliza de ser un facilitador y un divulgador interno. O sea, hace esas preventas. Oye, tenemos este tipo de información, creo que te puede venir bien. Y de alguna manera, pues tener esas interacciones. Hacemos muchos talleres, muchos workshops, donde cuando hay una iniciativa que se lleva en marcha, que normalmente son comunes entre equipos de datos y equipos de negocio, bueno, pues las divulgamos. Sabéis que nuestra organización es muy mediática, pues todo eso, también tenemos mucha fuerza con nuestro equipo de comunicación, que igual que es muy mediática fuera, ponéis la tele y veis las noticias, también internamente, ¿no? Y por último, por ejemplo, algunas nuevas tendencias que estamos haciendo es, no sé si conocéis que existe una organización interna, que es la Liga Business School, en plan dar máster y especialización en lo que es el ámbito deportivo y el ámbito relacionado con la Liga, y justo este año ha empezado una primera edición de contenidos de data y de digitalización. En este primer curso que se ha ofrecido tenemos 20 alumnos con un objetivo también importante de cara a divulgar lo que son los datos, que es conseguir que dentro de estos 20 alumnos muchos de ellos puedan recaer en clubes, porque es una buena manera de que los clubes conozcan cómo trabajamos nosotros con los datos e internamente puedan aprovecharse de esas cosas que nosotros estamos haciendo. Tenemos que publicitarlo constantemente. Eso es un poco nuestras líneas de trabajo en Muy cuanto a interesante. alfabetizar. Quizás un punto de vista que no estamos acostumbrados, ¿no? Porque finalmente es algo muy, muy atado al mundo del fútbol, en este caso. Bueno, en nuestro caso, yo sí que me gustaría comentar un par de ejes, ¿no? O sea, por un lado está todo lo que hacemos internamente para que el Data Literacy dentro de la organización se fomente el autoconsumo y se forme a los usuarios para conseguir todo eso. Y luego me gustaría destacar otro punto, que hablaré luego más a posteriori, es también cómo dentro de la sociedad se está empezando a divulgar el dato como un activo de valor, y dentro de la sociedad cómo está, a través de muchos cursos de formación y a través de mucha divulgación de medios especializados, se está empezando a poner mucho foco en este, ¿no? Pero quizás voy a empezar un poco por el tema interno. Nosotros, dentro de nuestra línea estratégica, dentro de Bankia, los CDOs siempre son un traje a medida, ¿no? Y en nuestro caso, no solamente tenemos el gobierno, sino tenemos el uso de la información también, ¿no? Entonces, sí que somos, de alguna manera, responsables de que la información se use y se use bien. Y para ello trazamos 2 líneas. Una, el fomento del autoconsumo, en la cual nosotros trabajamos como facilitadores, o sea, como si fuésemos un equipo de consultoría, hablando con la gente y ayudándoles a empezar a usar los datos. O sea, todo esto no es directo, nacimos como unos centralizadores. Cuando vimos que todo estaba bien, empezamos a funcionar en un formato Hub and Spoke, ¿no? En el cual hagamos un poco de centro de servicio, pero que la gente empiece a usarlo. De esta manera, nosotros siempre trabajamos con 3 principios. El primero, desarrollar conjuntamente. O sea, desarrollamos todo conjuntamente con el usuario final, porque si él es parte del producto, lo va a entender, la próxima vez lo va a saber hacer y encima el resultado tiene bastante más éxito. Luego para esto, bueno, pues organizaciones ágiles, etcétera, que también tenemos, ayudan mucho, ¿no? Segundo principio es que distribuimos centralizadamente, ¿vale? Para gobernar el uso es necesario que alguien tenga un poco la visión holística de todo lo que pasa, ¿no? En ese caso, pues nos posicionamos como distribuidores de aquella información que tiene suficiente nivel como para ser corporativizada y la distribuimos nosotros, ¿no? Y el tercero tenemos que darle valor al usuario. Entonces, lo que siempre decimos es que tenemos que corporativizar empatando con el usuario. ¿Qué significa? Todos habréis vivido que la creación de silos es porque
yo no se voy a dar porque yo lo hago mucho más rápido, ¿no? Intentamos que nosotros, con todas las tecnologías y todos los habilitadores que tengamos, seamos capaces de centralizar a mayor velocidad, o por lo menos a la misma que lo harían ellos. De esta manera, cambia un poco el prisma de no eres un stopper, sino, oye, eres alguien que me ayuda, eres alguien que me está aportando. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la línea de fomento de autoconsumo interna. Luego también, adicionalmente, tenemos una línea de formación, ¿vale?, para que todos los usuarios usen nuestros datos. Nosotros no hacemos cursos específicos generales para usar una herramienta ni para... No, o sea, si vamos a dar un curso al área de riesgos, le vamos a dar un curso al área de riesgos con sus datos para sus casos de uso en sus problemáticas concretas, ¿no? Si vamos a darlo para otro usuario, vamos en sus problemas concretos, ¿no? Entonces, esto hemos visto que tiene una satisfacción muy alta. De hecho, tenemos un camino, ¿vale?, para empezar a esa gente transformarla en spokes y que de alguna manera tengan la suficiente valía para servirse por ellos mismos, y esto está dando un muy buen resultado porque están entendiendo la importancia del dato, de la calidad, del uso que le pueden hacer, del valor que le pueden extraer, ¿no? O sea, que esto está generando una rentabilidad, o sea, no podemos decir una rentabilidad porque a lo mejor no lo hemos tasado, pero una satisfacción sí, porque sí que las encuestas de calidad, que esto lo medimos muy, muy exhaustivamente, se disparan, ¿no? Entonces la gente empieza a verte, ¿no? Y luego, lo otro que comentaba, me gustaría destacar, o sea, también desde el punto de vista de la sociedad. O sea, de un tiempo para atrás, si mirábamos, o sea, todos los profesionales del dato era gente que se había autoformado de alguna manera, que bueno, que ponían en la ingeniería, muchos skills han sido reciclados, ¿no? Pero últimamente está habiendo muchas iniciativas de formación, ¿no? Actualmente, pues creo que hay aquí uno, o sea, los sponsors del Club de CDOs tienen una certificación que va a salir ahora para todo esto, para que la gente empiece a entender y empiece a saber cuáles son los principales puntos para empezar a sacar valor. Porque, o sea, hablamos de un activo, hemos dicho muchas palabras, que los datos son el agua, que los datos son el aceite, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ¿y esto y qué? ¿Y qué hacemos con ello, ¿no? Entonces yo creo que la formación, la divulgación, etcétera, es algo muy clave y en lo cual tenemos que poner mucho hincapié, no solamente internamente dentro de nuestras organizaciones, que claro que eso va a ir directamente a la cuenta de resultados, sino también divulgar en la sociedad, porque esto ayudará no solamente a la transformación interna, sino a la transformación de la sociedad. Yo, en este punto, como he dicho antes, no consiste en usar mejor los datos que tenemos en la organización para la organización. Consiste en maximizar el valor que extraemos de los datos. Entonces, la estrategia de la parte de datos es, por un lado, centralizar toda esta demanda de datos. Para eso tenemos una organización, un observatorio de datos que tanto reactivamente, respondiendo a necesidades de generación de nuevos productos, de mejora de productos actuales o de creación de nuevos activos de insights, por la parte de analytics, como proactivamente identificando, oye, mira, pues existen estos datos, se podrían hacer estos nuevos productos, trabajando muy, muy de cerca con el departamento de marketing y producto. Eso es una parte. Por otra parte, para mejorar este data literacy, una vez que conseguimos centralizar toda esta demanda, decimos, vale, pues ahora vamos a hacer explícito el conocimiento. ¿Cuál es uno de los principales problemas en las organizaciones? Es el conocimiento implícito, el conocimiento que sabe la gente, el conocimiento que la gente tiene en el correo electrónico, que tiene en Excel, de cuál es la última versión del diccionario de datos. No, no, espérate, que te he enviado la última versión. No, vamos a intentar explicitarlo. Y para eso, usando plataformas pues que ponen a disposición de todos los demás esta información, que se puedan buscar fácilmente, tipo wiki, ¿vale? Explicitar ese conocimiento para que cada vez más las preguntas de datos se contesten con mírate aquí, ¿vale? Entonces, eso acelera cada vez más el que todo el mundo de la organización tenga el conocimiento o lo pueda tener de una manera muy sencilla. Y una vez que ya conseguimos explicitar este conocimiento y que todo el mundo esté al mismo nivel de conocimiento, decir, bueno, y tener un foco muy grande en qué otras cosas podemos hacer con lo que tenemos. Por nuestro negocio principal tenemos un conocimiento muy bueno de la demanda de crédito, de la calidad del crédito. Pero ¿cómo podemos identificar cuáles son los efectos de las moratorias si no nos los pasáis? Si la entidad financiera no pasa las moratorias porque no pueden. Pero nosotros tenemos datos para identificar cuál debería de ser la demanda original, cuál es la demanda actual, cuál es ese gap
y qué efecto tiene la demanda de crédito, nacional. ¿Qué más cosas podemos sacar con los datos que tenemos? Entonces, tener un foco muy, muy importante en hacer este tipo de escenarios, de simulaciones, con los datos que ya tenemos, ¿vale? Entonces, un poco, desde un punto de vista de Data Literacy, es esto, centralizar, una vez que ya tienes el control de todo, explicitar y, además, ver qué más puedes hacer para dar valor. Muy bien, muchísimas gracias. Bernat. Bueno, a mí me gusta diferenciar entre la parte que consume los datos y la parte que no que los produce, sino que los prepara, ¿no? Que los escribe. Por la parte que los lee, que los consume, primero tiene que haber motivación, eso está claro. En el caso de Dorta tenemos la suerte de que en el negocio digital, que es donde estoy yo, de hecho, la gente tiene motivación por tomar decisiones basadas en datos. O sea, al final estamos hablando de gente, la gente de negocio en Dorna Digital es gente joven, que son nativos digitales y, si me permitís decirlo, pues son nativos del dato. No sé si este término existe, ¿no? Pero, en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es gente que en su carrera profesional ha crecido escuchando hablar ya de la cultura data-driven, del big data, de la toma de decisiones basadas en datos, etcétera, ¿no? Entonces, por la parte de negocio, que es la parte que consume al final los productos e informes que elaboramos desde Data, existe esta motivación. Luego, como todo, evidentemente hace falta pues costumbre, ¿no? Es decir, tú te sacas el carnet de conducir y al principio no te cuesta, ¿no? Tienes que ir pensando, ¿no? Ahora subo una marcha, ahora bajo una marcha, ahora señalizo una maniobra, me cambio de carril. Y cuando ya llevas unos cuantos de miles de kilómetros, pues mueves el coche como si fuese una parte de tu cuerpo. Pues un poco al consumir productos e informes basados en datos es lo mismo, ¿no? Es decir, quizás al principio, al ver un report con bastante profundidad, ves un mar de números y gráficas, pero luego ya al cabo de un tiempo, cuando ya coges costumbre de interpretar ese tipo de reports, pues ya interpretas lo que hay allí con más facilidad, ¿no? No tienes que ir pensando constantemente a ver esto que hay aquí, cómo se relaciona, qué sentido tiene, etcétera, ¿no? Y por la parte que produce dichos productos o informes, evidentemente también creo que es muy clave adaptar a quien, como cualquier tipo de literatura, ¿no? Tiene que ir adaptado a aquel que lo va a consumir. No es lo mismo un report para alta dirección, con el ejemplo que ponía antes de la captación de audiencia. Si se le pasa un report de captación de audiencia a alta dirección, pues tiene que ser mucho más orientado a conclusiones, ¿no? Porque estamos hablando de gente que lo que necesita es tener una visión periférica de muchos aspectos de la compañía, pero no necesita entrar al detalle de si el sábado a las 4 de la tarde subimos las pujas en Facebook Ads porque había una pieza que podía tener tracción. Eso, en todo caso, eso se lo pasaremos a la persona que lleva la operativa de dichas campañas de captación de audiencia. Esa persona sí que necesita ver el grano. Esa persona sí que necesita un informe mucho más complejo. Es por eso que considero que cuando hablamos de data literacy, es un concepto que tiene sentido verlo desde los dos aspectos, no tanto desde la persona que consume los datos y que pues tiene que coger costumbre y hábito, como desde la persona o personas que los producen. Pues muy interesante, la verdad, son perspectivas muy diferentes. Lo que estamos viendo que son empresas también diferentes, ¿no? Que tienen grados de madurez incluso diferentes y pues un punto de vista diverso sobre el dato, cómo lo tratan, el valor que es para Equifax, por ejemplo. Empresas más tradicionales también, como pues el sector financiero, pues una empresa, son organizaciones más tradicionales y quizá pues no sé, tienen que meterle más empuje, ¿no? O sea, han llegado, no han nacido en la era digital, digamos, ¿no? Entonces está interesante y seguimos con esto, ¿no? Que finalmente uno de los grandes peligros del entendimiento del gobierno del dato es que se usaba antes para cumplir con estándares regulatorios, ¿no? Finalmente eso es un concepto que se ha quedado un poco atrás, ¿no? Ahora pues ya hemos hablado un poco de cómo se operativiza el dato, así que evolucionamos un poco la pregunta y vemos en qué momento estáis de las empresas y cómo estáis operativizando, ¿no? los procesos de gobierno del dato en la actualidad en cada una de las empresas en la que estáis. Raúl, yo creo que vamos por orden. Pues, por ejemplo, tiene que ver también con una alfabetización de este tema de cumplimiento que bueno, no hemos hablado porque parece que cuando la gente asocia el rol de gobierno del dato, regulación.
normativa. Y hoy estamos viendo que es muy interesante que no solamente es normativa y regulación, que eso es también algo que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en nuestro caso, y con esta parte de cumplimiento, para que la tengáis un poco presente también, y que tiene que ver con la divulgación, se ha hecho una iniciativa muy interesante en nuestra organización que la hemos denominado el valor de cumplir. Y bueno, pues de alguna manera, este tema de normativa no es un tema exclusivo de Gobierno del Dato, es de nuestro área de cumplimiento. Tenemos un área de cumplimiento que tiene diferentes funciones. Una de las funciones es precisamente nuestro DPO, nuestro persona de cara a la protección de datos, no está dentro de lo que es el área de gobierno, sino en el área de cumplimiento, ¿vale? Tenemos también una oficina de seguridad para temas de, pues que podamos tener algún problema con la información, que también está en el área de cumplimiento, igual que tenemos el área de integridad de la competición. Para nosotros eso también es un factor clave, que pues la competición se rija de alguna manera, vamos a decir, totalmente sana. Entonces, tenemos iniciativas operativas que tienen que ver con el cumplimiento, donde nosotros somos facilitadores nuevamente. Entonces, esa de valor de cumplir ha sido un mensaje que hemos enviado a toda la organización para que todo el mundo sepa de qué va lo de este dato que estás manejando, sepas o seas consecuente con el mismo, tanto para nosotros como para todos los que colaboran con nosotros. Hay mucho proveedor, hay mucha colaboración externa donde estás manejando información y estás compartiéndola, ¿no? Que todos seamos consecuentes. Y también cómo operativizar otros procesos, como el que os acabo de decir del tema de la integridad. Tenemos una iniciativa, yo creo, muy interesante con nuestro equipo de científicos de datos que está cogiendo todo el tema de las apuestas, justo cuando hay un evento, un partido de fútbol, y pues van viendo pautas de análisis de fraude. Son formas de operativizar procesos que tienen que ver con cumplimiento, ¿vale? Pero siempre con el concepto de poder aportar valor, ¿vale? Eso es un poco ese mensaje de operativizar procesos con el rollo del cumplimiento, porque cuando digo el rollo del cumplimiento es, sabéis que en cualquier organización el tema de la normativa, pues es algo que tenemos que ser muy consecuentes, nosotros los primeros, pero también el resto, ¿vale? Entonces, eso es una manera de que vean que la parte de cumplimiento es útil, y eso es otro de los mensajes que también estamos intentando trasladar. En cuanto a procesos, creo que lo mencionaba Javier, nosotros el tema de Agile o de poder hacer entregas rápidas y prácticas para negocio, lo estamos llevando de sobremanera dentro de nuestro ámbito de trabajo. Como os he dicho, tenemos un Product Owner que normalmente siempre es alguien de negocio que participa, que ve cómo están quedando ese tipo de contenidos, temáticos, más transversales, pero casi siempre tenemos una persona de negocio que nos acompaña para poder poner productos de una forma rápida y con la calidad necesaria, ¿vale? Y con la protección necesaria. Eso es un poco nuestros lemas. Vamos a entregar valor y nosotros no queremos ser unos stoppers desde gobierno, sino que puedan disponer de ese nuevo contenido, una nueva iniciativa, ¿vale? Y luego ponerla en marcha, o sea, producirla. Entonces, la forma de producir, pues también hemos disparado. Estamos trabajando con temas, pues de integración continua, de una forma yo creo que bien operada. Tenemos un equipo de operaciones que nos ayuda y nos facilita lo que es entrega continua. Cuando digo entrega continua, pues tenemos, como os digo, desde análisis mucho más específicos, donde tienes que entrar en nuestra plataforma, en la nube, en este caso, en nuestro Data Lake, si hablamos de Big Data, o en nuestro Data Warehouse, porque también tenemos datos más pequeños, pero que tienen mucha relevancia, no todo tiene que ser volumetría. Entonces, con esa información, pues lo que estamos intentando es cultivar, de alguna manera, ese tipo de prácticas para ponerlas en marcha rápidamente y desplegar en producción. Pues todos los días tenemos nuestro equipo de operaciones que está poniendo en marcha temas productivos, y cuando digo que son temas productivos, que se están monitorizando. Si tenemos un problema, poder enterarnos de que hay un problema, en primer lugar. Y sobre todo ahora, con otra nueva iniciativa que hemos puesto en marcha, que es una línea de streaming, que es la Liga Sports TV, es lo que nosotros denominamos una OTT, que pues es otro canal en el cual pues se va a empezar a, ya tenemos unos cuantos acuerdos con otras federaciones deportivas donde se disfruta en streaming de deporte, en directo. Entonces es una línea de trabajo también delicada y que hay que poner en valor con, pues diferentes sistemas. Operativizamos diariamente
multitud de cosas, ¿vale? Multitud, a lo mejor me he pasado, pero sí que estamos poniendo en marcha, sobre todo con temas ágiles, ciclos cortos y entregando productos, como decías tú hace un rato. Bueno, no sé, sí. En nuestro caso, a ver, nosotros aquí tenemos un montón de ejes, ¿no? Nosotros para poder operativizarlo. Lo primero que hacemos, básicamente, es aplicar nuestro estándar y nuestro modelo de gobierno que ha ido evolucionando para ser lo más flexible posible y no solamente adaptarse a lo que era el Data Warehouse tradicional, sino adaptarse a los data lakes y a todo lo que nos va a venir. Incluso está adaptado para gobernar los modelos analíticos, que yo creo que es el siguiente paso al que vamos a ir y ya pues el que nos está moviendo toda la industria, ¿no? No solamente los datos y los usos, sino ya los modelos analíticos como parte de uno de los usos, ¿no? Nosotros siempre clasificamos, ¿vale?, en 3 niveles, ¿no? Quizás el primer nivel, que es el Tier 1, es aquellos datos que para nosotros son muy regulatorios, ¿vale?, que tienen que tener un cumplimiento y una rigidez muy fuerte, que tiene que seguir unos principios, RDA, etcétera, o cualquier normativa que se le haga, y esos pues los clasificamos, los ejecutamos y los desarrollamos de una manera, ¿vale? Que ahí, por ejemplo, ligado un poco con el tema de las metodologías, es bastante complicado que podamos hacerlo en metodologías ágiles, ¿vale? Porque tiene que seguir unos estándares y los ciclos de desarrollo del software, en este caso, son un poquito más largos y más complejos para poderlos meter en sprints, ¿vale? El siguiente nivel que tenemos es el nivel 2, que es el Tier 2, que es lo que llamamos información corporativa, que es aquella información que necesita un nivel de gobierno suficiente, ¿vale?, que es información que puede ir perfectamente al comité de dirección, ¿vale? O sea, que no es información baladí, ¿no?, en la cual ya sí que podemos aplicar metodologías más ágiles para poder integrar y dar productos, podemos ir creciendo, porque, o sea, a los reguladores hay que darle los datos exactos. En otro tipo de datos, en los tipos de datos de gestión, los que no son regulatorios, pues oye, podemos jugar con un cierto grado, ¿no?, con un cierto grado de tolerancia en función de la rapidez con lo que lo quieras. O sea, no puede ser todo rápido, todo bien y todo en el momento, esto ya lo sabemos, ya lo hemos intentado, etcétera, y lo único que ha llevado es a generar silos, ¿no?, que luego hablaré un poco, me gustaría acabar hablando un poco de ellos, ¿no? Si lo queremos hacer rápido, siempre se dice lo mismo, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces tenemos que intentar encontrar un poco el trade-off entre ambos puntos, ¿no? Y luego tenemos el tercer nivel, que es aquel que llamamos exploratorio, que bueno, pues es aquellos usos de aquellos datos que hacen las propias organizaciones, o sea, los propios departamentos, ¿no?, para su propio uso y para identificar algo. Una vez que se identifica algo, se determina si tiene que ser corporativo, si tiene que ser Tier 2 o tiene que ser Tier 3 o se queda, o sea, Tier 1 o se tiene que quedar en Tier 3, ¿no? Entonces, eso tiene otro nivel de gobierno mucho más laxo, de tal manera que no tengamos que poner todos los esfuerzos, sino que los esfuerzos los pongamos en aquello que que tiene relativa importancia por 2 puntos. Uno, porque genera un valor adicional, ¿vale?, un valor diferencial, o porque tenga un problema reputacional en el caso de que sea incorrecto. Y esto es bastante importante, ¿no? Lo que sí que hacemos en la operativización, como decía al principio, es gestionar que la distribución sea de manera centralizada. O sea, nosotros no tenemos una obligación de que todo lo que distribuyamos lo hayamos desarrollado nosotros, pero sí que queremos que de alguna manera esté centralizado en lo que llamamos un portal de datos. ¿Por qué? Porque de esa manera sabremos qué es lo que más se usa. Ahí ya empezamos a poner muchas técnicas de saber qué usa, quién usa, qué accede, a qué se accede más, a qué se accede menos. Porque el valor no solamente es ponerlo, sino también el valor es quitarlo. Y me explico. O sea, el quitarlo ahorra costes. El quitarlo ahorra máquinas, ahorra capacidades, libera capacidad de los equipos, ¿vale?, para poder focalizar en aquellas cosas, ¿no? Entonces, esa distribución centralizada a nosotros nos da esa capacidad de poder analizar y luego nos da la capacidad de que aquello que está siendo más usado y que a lo mejor están haciendo con un nivel de gobierno X, podemos subirle el nivel de gobierno porque está llegando a niveles que no queríamos que llegasen o que en principio no tenían que llegar, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos da un poco una visibilidad a la hora de operativizar en qué nivel de gobierno lo metemos en función de cómo se distribuye. Entonces, aquí ya empezamos a hilar el uso que yo decía al principio con el gobierno del dato, ¿no? Y este es nuestro mindset, es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Y adicionalmente ya estamos siendo en los distintos comités que se operativizan para todo este gobierno de los datos, en tener ya comités con la gente que desarrolla los modelos, ¿vale? Porque la gente que desarrolla los modelos siempre tradicionalmente ha tenido un problema, es de dónde cojo el dato para hacer el modelo. Vale, entonces esto ya sabéis que intrinca con la calidad, con el refresco que hay del dato, etcétera, ¿no? Entonces, estamos intentando hacer el end-to-end, ¿vale?, para no quedarnos solamente en los temas regulatorios que tenemos que cubrirlos, que lo hacemos y lo hacemos muy bien,
¿vale? Porque está en nuestro ADN, los bancos han nacido así y de hecho el gobierno del CDO, los bancos nace de ahí, ¿vale? Pero la siguiente evolución hacia la generación del valor la estamos viendo con un modelo de gobierno mucho más transversal, mucho más adaptado a los data lakes, a las nuevas tecnologías que hay y a las nuevas formas que hay de hacer, para que de alguna manera esto no solamente se quede en controlar el dato, sino en generar un valor con el dato. Muchas gracias. Carlos. Desde nuestro punto de vista, muy alineado con lo que se ha comentado. Al final, pero también desde el punto de vista de que el dato para nosotros es nuestro activo. Entonces, para nosotros la operativización es foco obsesivo en valor, ¿vale? Pero toda la parte normativa y toda la parte de seguridad se nos supone, como a los soldados el valor, ¿vale? Entonces, trabajamos muy de cerca con el CDO, que también pertenece a otro departamento de cumplimiento. Trabajamos muy de cerca con el responsable de seguridad, que también es externo y tiene un reporte distinto para asegurarse que todos los procesos cumplen. Pero nuestro foco es cómo hacer que, asumiendo que todos los procesos están cubiertos y tenemos mucho contacto con los departamentos que lo aseguran, generamos el máximo valor en el mínimo tiempo posible, ¿vale? Entonces, un poco la operativización significa en el proceso de adquisición de nuevos datos, el proceso de hacer explícito ese conocimiento y de incorporación de datos para la generación de productos y de valor, asegurarnos que todos los TICs están cubiertos, ¿vale? Tan fácil y tan complicado como eso. Pues me parece estupendo, de verdad. Bernat. Bueno, en nuestro caso, tal como he mencionado antes, estamos en pleno proceso de transformación digital. Entonces, justamente, una de las metas que se persiguen es que el gobierno del dato no se conciba únicamente como una normativa interna, ¿no? Que también, lógicamente, ¿no? Pero que al final se traduzca más, en última instancia, pues en la implementación en la casa de una cultura data-driven. Pero tal como he mencionado antes, ya por la gente de negocio en el negocio digital de Dorna, hay muy buena predisposición a esto. O sea, ya es gente que ha nacido digital, por así decirlo, que toma decisiones basadas en datos, que quieren cada vez más nivel de profundidad. Entonces, por la parte de data, justamente mencionando ya que habéis mencionado las metodologías ágiles, nosotros también usamos ese tipo de metodologías, ¿no? Antes a lo mejor hacer un modelo waterfall, por así decirlo, más que antes, sería con el modelo más tradicional waterfall, hacer a lo mejor un cuadro de mando podría llevar unas cuantas semanas o incluso meses de trabajo, ¿no? Entre que se recogen los datos, se limpian bien, se cruzan. Y bueno, a lo mejor no haría falta no esperar a tener todo el producto acabado para entregarlo. Podemos ir haciendo pequeñas entregas de valor. A lo mejor si se querían mostrar 3 KPIs y tener 5 filtros, pues oye, empezamos con un KPI y 2 filtros. Pero pudiendo ir haciendo entregas de valor, ¿no? Y cada vez irlo sofisticando más. De esta manera también, obviamente, ir corrigiendo sobre la marcha. Esto es muy típico, ¿no? Hay veces que hay gente de negocio que encarga algo. No ha pasado en Dorna, afortunadamente, ¿no? Pero se saben que hay historias, ¿no? de gente de negocio que ha pedido algo al departamento de data. El departamento de data lo ha estado trabajando durante meses. No se han entendido, data entrega algo y el negocio dice, oye, pero es que a mí esto no me sirve de nada. Pero ha sido un tema mutuo, ¿no? De que no se han entendido. Y justamente una de las cosas que ayuda a paliar este tipo de metodologías ágiles es esto, ¿no? Es el ir sobre la marcha, ir viendo con negocio cuál es la utilidad, que a lo mejor se había hecho un planteamiento erróneo y luego ya al ver el producto acabado decimos, hostia, pues esto no es tal como lo imaginábamos, resulta que este dato así no nos ayuda, ¿qué tal si lo pintamos de esta otra manera? ¿Qué tal si utilizamos también este filtro? O sea, nos permite también ir sobre la marcha adaptando el desarrollo de los cuadros de mando, de los modelos predictivos y de los informes. Pues muy interesante, hemos visto que son perspectivas diferentes, está Equifax siempre quizá más cercano, ¿no? al activo que es el dato, ¿no? Dentro de su empresa, entonces pues son perspectivas diferentes dependiendo de qué tipo de organización y cómo explotan los datos, ¿no? La verdad que muy interesante. Entonces la regulación, estándares, etcétera, son importantes, hay que cumplirlos, son pues datos que tienen que tener una calidad y vamos, importantísimo, ¿no? Presentarlos porque va de la reputación de una organización, ¿no? Cumplir con esos estándares.
Sin embargo, pues la otra perspectiva es el tiempo, ¿no? Digo, es que a veces el valor de ofrecer datos es ofrecerlos rápido. Y quizá en ese momento pues no tienes que ser menos preciso, quizá, ¿no? Te puede costar la precisión pues hacerlo rápido. Hemos hablado de silos también, que creo que Javier pues quería comentarnos algo al respecto. Y ahí va la pregunta, ¿no? De ya mirando un poco más al futuro, ¿no? Que estamos haciendo ahora. ¿Cómo estáis abordando este reto de transformar el dato en un activo en vuestra organización? Yo creo que empezamos otra vez por Raúl, a menos que queramos invertir el... Sin Raúl. problema. El activo de la Liga, como bien sabéis, nosotros, nuestra función es la competición y el entretenimiento. Y para ello, nuestro activo son los futbolistas. Son los que realmente tienen un valor importante. Por eso, el que Messi ha estado a punto de marcharse ha sido algo, no solamente como aficionado del Barça, sino de la Liga, pues algo muy relevante. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar, en primer lugar. ¿Cómo lo hacemos o cómo podemos activarlo desde el ámbito de los datos? Primero, con lo que nos da de comer a nosotros, somos una estructura, la organización. La Liga es una estructura que fomenta la competición y que se está reorientando a ser una empresa de entretenimiento. Entonces, el ingreso audiovisual es básico para nosotros. Ese es el ingreso que tenemos que cuidar. Y ese ingreso no solamente es pues por los derechos de retransmisión televisiva de España. Sabéis que es tan mediático como pueda ser el negocio de Dorna a nivel mundial. Entonces, tenemos que comprender y tenemos que facilitar a negocio, a desarrollo de negocio, datos para que sepan lo que hacen nuestros fans, por ejemplo. Y no solamente un fan de la Peña del Valladolid, por ejemplo, que puedas tener, que es un equipo de fútbol de primera división, sino, bueno, pues en México pues tenemos muchos seguidores porque hay equipos españoles de la Liga que tienen jugadores mexicanos. Entonces, tenemos que comprender muy bien ese negocio. ¿Por qué? Porque el ingreso audiovisual se basa en las audiencias. Y esas audiencias no solamente se miden por lo que ve un español a través del canal de pago, que también, y que eso es básico, sino también, pues por ejemplo, en India a través de Facebook, que es una forma de digitalizar y de activar también ese ingreso, se está retransmitiendo la competición. Y también fomentando con otro tipo de canales alrededor, como puede ser, no sé, sabéis que existe una aplicación que es el Fantasy, o si alguien quiere consultar un resultado en, vamos a ver, el tiempo real de cómo va el partido, pues lo tiene. Entonces, poder ir orientando también digitalmente a nuestros fans, conocerlos. Entonces, ¿cómo activamos o cómo damos valor para tener ese ingreso cada vez mejor o más incremental? Primero, pensando en global, por lo tanto, esto es algo a un ámbito más mundial, entonces tenemos que entender el contexto tanto de nuestros fans, que los podemos conocer vía redes sociales, vía segmentaciones, como también llegando a acuerdos donde tenemos acuerdos con terceros de contenidos, de branded content, donde podemos saber o comprender nuestro fan que sigue el fútbol, también sigue otro tipo de cosas, otro tipo de deportes, poderlos ofrecer, poderles recomendar ese tipo de cosas y con otro tipo de datos alrededor de todo eso. Es decir, si somos capaces de contextualizar ese negocio para esto que os acabo de decir, ¿no? De que el ingreso sea recurrente y sea mundial, mucho mejor. Entonces, tenemos que ofrecer ese tipo de iniciativas. Me voy a parar en dos casos también que son relevantes. Uno, el tema de la antipiratería. Tenemos un equipo potentísimo que está constantemente cuidando el producto, porque el producto al final es nuestro ingreso. Porque si alguien reclama o quiere ver un buen producto y alguien paga por el producto, que al final es el broadcaster, el operador, que quiere tener ese contenido para poderlo ofrecer, ¿vale? Nosotros lo queremos proteger. Entonces, estamos poniendo en práctica iniciativas muy relevantes relacionadas con la protección del dato, como puede ser ese equipo antipiratería que está viendo en tiempo real pues dónde empieza a haber fraude. Alguien que emita en Facebook el partido, pues se pueda hablar con Facebook y cortar ese partido. O otro tipo de iniciativas, ahora un poco más paradas, que tienen que ver pues con la protección del dato, donde nos encanta ver el fútbol, que es en el VAR. Entonces, en el VAR, la gente que ponga el canal en el VAR de la Liga de Televisión sepa que está disfrutando de un partido
y que sepa el hostelero que la gente va a ir a ver el partido a su bar. Entonces, tenemos que protegerlo. Tenemos unas redes de inspectores que también están viendo si el contenido es lícito o no, y lo que estamos haciendo a través de algoritmos, por ejemplo, es diseñando rutas donde predecimos dónde puede haber algún problema. Nuestros inspectores no van a ir a la calle a ver si en este bar tienen la televisión de pago o no, sino que de alguna manera vamos comprendiendo dónde puede haber fraude y les vamos ayudando, orientándole con algoritmos. Esas son maneras de activar el dato. Dentro de este negocio, bueno, pues que queremos cada vez explotar de una forma más amplia. Bueno, en nuestro caso, yo aquí, si me permitís, también quiero postularme un poco, ¿no?, a favor de que el dato en cualquier lado es un activo. Y lo voy a matizar. O sea, al final, nosotros tomamos decisiones mayoritariamente basadas en datos, ¿no? ¿Cuál es el valor del dato? Medir el uso. Un dato que no se usa no vale. Nosotros, para hacer esa medición del dato, o sea, del valor, perdona, del dato, implantamos metodologías de valoración de los mismos y vamos haciendo un seguimiento de qué vale, qué no vale, qué se usa, qué no se usa, qué satisfacción tiene, qué satisfacción no tiene, etcétera. Ya hay poca literatura acerca de todo esto y nosotros pues ya hemos fomentado mucho, ya hemos creado una metodología un poco más estándar para saber qué es lo que aporta valor y qué no está aportando valor en la toma de decisiones. Si recordáis, hace no mucho, no sé, hace unos meses, en la presentación de resultados de Netflix, creo recordar, no sé si esta o la antigua, el consejero delegado llegó a decir que el 30% de los ingresos que tenían eran gracias a las decisiones que tomaban basadas en los datos. Ostras, que Netflix diga esto es muy, muy relevante, o sea, tenemos que empezar a medirlo, ¿no? Entonces, nosotros para ese valor, para saber generar y qué líneas estratégicas tenemos que hacer, qué tenemos que dejar de publicar, qué tenemos que decomisar, qué tenemos que capturar, ¿vale? Porque hemos hablado mucho de la captura y a mí sí que me gustaría decir que sí que hay una tendencia muy clara, ¿no?, a que la captura de datos, que la centralización de los mismos en un único sitio cada vez se va dilucidando, porque el tiempo que hay de traerte los datos, de crear los procesos de carga, etcétera, está demostrándose que en un mundo en el que necesitamos el dato ya, pues oye, centralizar en un data lake a lo mejor no es la mejor solución, sino que tenemos que empezar a diseminarlo y tenerlos distribuidos, y de alguna manera lo que tenemos que garantizar es el acceso y el uso de manera holística a todos los datos. Por eso vuelvo a centralizarme en el uso. Hemos pasado ese paso para ir hacia la medición de la satisfacción y el uso de los usuarios y, evidentemente, la calidad de lo que usan, ¿no? Entonces, tenemos varios ejes y a través de esos ejes somos capaces de determinar, oye, esto está generando valor, esta iniciativa genera valor, esta iniciativa no la genera, esto está degradándose, ¿no?, con lo cual tenemos que de alguna manera decomisarlo o quitarlo, porque el quitarlo ya no solamente es que se haya dejado usar o que el dato tenga una mala calidad, etcétera, sino que eso libera procesos en los sistemas y esos procesos quedan libres para otra serie de cosas y equipos que lo miraban y responsabilidades sobre los data owners y responsabilidades sobre los domain owners, data stewards, etcétera, que os voy a contar, ¿no?, que aquí todos sois expertos del dato. Entonces yo creo que básicamente todas las organizaciones tienen sus activos y sus datos. Y los datos son un activo más que, aunque parezca que no está presente, tiene una valoración y esa valoración se ve reflejada en las decisiones que toman los directivos con esos datos, ¿vale? O sea, es un poco distinto a lo que comentará mi compañero, porque el compañero su activo sí que es el dato, porque sin el dato no tiene nada más, ¿vale? Pero bueno, también es decir que en nuestro caso, nosotros, o sea, tenemos uno de los, uno de los datos más personales, ¿no?, de los usuarios, ¿no?, porque al final yo creo que siempre te acabas confesando con dos personas, ¿no?, o sea, con el médico y con el banquero, ¿no?, que al final uno tiene tus datos médicos y el otro tiene tus datos bancarios, ¿no?, o sea, prácticamente tienen toda tu vida, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy rigurosos en eso y nosotros sí que para nosotros el valor también es la seguridad. O sea, los bancos no solamente son bancos de dinero, sino que acabarán siendo bancos de datos, porque al final tenemos la confianza de los usuarios. Y esto es un valor que hay que ponerlo en perspectiva para poder valorarlo y devolvérselo a la sociedad en medio de cómo lo puedan percibir ellos para mejorar. Yo voy a empezar diciendo que es una pregunta muy complicada, cómo le damos nosotros valor a los datos, pero ya me ha fastidiado el chiste. Pero sabiendo eso, completamente de acuerdo con lo que comentabas sobre la seguridad. Al final, en vosotros confían vuestros clientes para guardar esos datos y en nosotros confían el sistema financiero para guardar datos que son súper críticos, que son datos de muchos
para que encuentran sinergias y mejoran las decisiones del sistema financiero. Entonces, para nosotros la seguridad es fundamental. Y luego, cuando hablamos de convertirlos en activos, obviamente es nuestro activo, pero no llegamos ahí. Es cómo podemos sacar cada vez más valor de estos datos. Entonces, sí, los datos son activos, y eso es evidente, pero un hotel no dice, ya tengo habitaciones y ya está. Es, ¿cuántas habitaciones de las normales puedo convertirlas en suites para que me dé un mejor margen? Pues nosotros tenemos lo mismo. Oye, con estos datos, ¿qué otras cosas, qué otros insights puedo llevar al mercado para mejorar tanto el servicio a nuestros clientes como el servicio a la sociedad? Mejor acceso a crédito, mejor visión de previsiones de eventos, lo que hablábamos antes de churn, ¿no? Temas de contagios de COVID, porque al final nosotros no nos dedicamos solamente a la parte de financiera, bancaria, sino tenemos muchas otras líneas de negocio. Entonces, al final es cómo usar esos datos y cómo maximizar cada vez más el valor que extraemos. Y al final eso es a través de modelos, analytics y plataformas para llevar este valor a nuestros clientes. Y además, en varios, en varios niveles. Está el nivel informacional, que es el de siempre, insights sobre los datos, identificar qué es lo que hay, pero nuestro dato también se valora transaccionalmente. Cada transacción, ¿hay o no hay riesgo en esta transacción? ¿Hay o no hay probabilidad de churn? ¿Hay o no hay probabilidad de contagio? Entonces, al final, la capacidad de usar esos datos no solamente para describir, no solamente para identificar, sino para prescribir y cada vez hacer más cosas con los datos, ese es el foco. ¿Vale? Muchas gracias. Muy interesante. Bernat. Bueno, yo lo que veo es que todos estamos de acuerdo que el dato es un activo y en realidad lo que estamos discutiendo es cómo hacer que se perciba como más líquido, ¿no? Al final, y el ejemplo que habéis puesto de Netflix es que es buenísimo, es que es ya directamente medirlo pues, prácticamente en la cuenta de resultados, ¿no? En el caso de Dorna, todavía no estamos con la capacidad de medir el impacto de las decisiones basadas en datos, pero sí en el hecho de fomentar que se tomen estas decisiones y se tomen mejores decisiones. Como ya he comentado anteriormente, sí que es verdad que el equipo de negocio está con buena predisposición, pero claro, nosotros les tenemos que ir dando la sensación de que, aunque no tengamos capacidad todavía de medir exactamente, de trazar todas las acciones que se toman y medir cuál está siendo el impacto de tomar una decisión basada en datos o no tomarla, sí que les tenemos que ir de alguna manera generando engagement. Y al final, hablando de productos, ¿no? Llevo todo el rato hablando de productos, ¿no? Pero es que somos diseñadores de productos para uso interno de la compañía, eso es verdad, pero productos al fin y al cabo. Contamos con la ventaja de que, a diferencia de un diseñador de producto de una app, por ejemplo, nosotros no tenemos que hacer las buyer personas, imaginar dónde viven, imaginar de qué trabajan. Es decir, nuestros usuarios los conocemos con nombre y apellidos, cara y ojos, sabemos de qué trabajan, pero aún así necesitamos, para hacer un buen producto, necesitamos empatizar con ellos, ¿no? Y la manera para empatizar es conociendo, teniendo la capacidad de entender un poco los entresijos de su día a día. Es por eso que yo a los de mi equipo, claro, tengo un equipo pequeño todavía, supongo que a medida que el equipo crezca, pues igual ya no hará falta que todo el mundo sea multidisciplinar. Pero ahora lo que les pido es que sean multidisciplinares y, en particular, que entiendan el negocio a fondo. O sea, es decir, si estuviésemos en un equipo de fútbol, sería muy evidente, ¿no? Que para analizar el juego hay que entender el juego. Que evidentemente igual no hace falta conocerlo con el detalle que lo conoce un entrenador, pero por supuesto que no basta con conocer lo que es un fuera de juego, que se necesita un poquito más de nivel de entendimiento del juego. Pues en un negocio es lo mismo. O sea, hay que entender aquello que está pasando, ¿no? El por qué se invierte aquí para captar audiencia, es el ejemplo que estoy poniendo todo el rato, ¿no? ¿Por qué se invierte allá? ¿Qué se va a hacer con esa audiencia? Porque claro, en Dorna también, en el negocio digital, tenemos, digamos, nuestro producto estrella es la venta del Video Pass, que es la suscripción a nuestra OTT, pero en la que se pueden ver las carreras, pero no solamente eso, luego también hay audiencia que la captamos a lo mejor
pues para aportar valor a los broadcasters, ¿no? Como el ejemplo de la liga que comentabas de la gente de México, pues nosotros lo mismo también, ¿no? Nuestra audiencia, caracterizarla y tener bolsas de audiencia que puedan ser útiles para los broadcasters. Entonces, claro, no toda la audiencia se capta con el mismo objetivo y eso es algo que mi equipo tiene que entender, porque a la hora de representar la información, es lo que decía antes, ¿no? Empatizar con el que la va a consumir. Al final somos diseñadores de producto y el usuario que lo va a consumir tiene que serle útil. Tenemos que generar engagement. O sea, hasta que lleguemos al estado en que tengamos capacidad técnica para poder medir, para poder trazar bien todas las acciones que se hacen y medir bien el impacto que tiene cada acción, que eso al final es lo que permite traducir los datos a euros, ¿no? Indirectamente, pero más o menos, ¿no? Hasta que tengamos esa capacidad, al menos ir... Que no pierdan la ilusión, ¿no? Porque es verdad que ahora tienen esta motivación de tomar decisiones basadas en datos, pero si nosotros no hacemos que perciban ese valor, pues oye, puede ser que al final acaben más tirando de opiniones, ¿no? Si los datos no les aportan valor, pues tirarán de opiniones y de olfacto y de intuición, que también está bien, evidentemente, pero sí que es cierto que si todo el mundo está tendiendo a tomar decisiones basadas en datos es porque ya hay casos de éxito en compañías como Netflix. Es que ese ejemplo me ha encantado, ¿no? Que es muy claro, ¿no? Un impacto medido de manera muy nítida. Y en definitiva es eso, ¿no? Al ver que hay casos de éxito en otras compañías tan grandes, lo que hará que la gente se motive. Pero hay que mantener la llama viva hasta que al menos se pueda medir bien. Pues yo creo que muy interesante, hemos buceado muy a fondo, ¿no? Creo en todo esto del dato, del valor del dato, y etcétera. Me gustaría hasta hablar incluso de visualización, pero yo creo que estamos ya en el cierre del Keynote. De hecho, creo que es el cierre también de la jornada. Es el cierre de todo, Nicolás. El cierre de todo. Bueno, pues espero que no sea el cierre de tipo confinamiento, porque no me gustaría nada. Esperemos que no nos encierren, ¿no? Y pues me despido y saludo a todos. La verdad que Raúl, Javier, Carlos, Bernat, pues encantado, de verdad, de estar aquí con vosotros. Son unas estrellas, de verdad. Y cerramos, ¿no? Pues Paso nada, la palabra. muchas gracias, Nicola, gracias. gracias, Raúl, Javier, Gracias. Carlos y Bernat. Muchas gracias por venir y sobre todo a ti, Bernat, también, que has venido a posta desde Barcelona en el día y hay que reconocérselo. Así que nada, muchísimas gracias y esperemos que el año que viene podamos volver a vernos ya con público. Seguro que sí, muchas gracias. 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 Bueno, pues hasta aquí ha llegado, bueno, podéis salir si queréis. Hasta aquí ha llegado el Datacia Congress de este año. Queremos nuevamente agradecer, porque sin ellos no hubiera sido posible, a nuestros patrocinadores, al patrocinador Platinum, a Snowflake, a los Gold, Graph Everywhere y Kepler, a los Silver, Sperry Solution y ESX, y a los Bronce, Gantabi, OneClick, Informática, Denodo y Gende. Así que, si Dios quiere, el año que viene nos veremos y esperemos que sea físicamente. Muchas gracias por estar ahí.